A los señores que voy a presentar. Francisco Abundis, de Parametría. Bienvenido, Francisco. En segundo término tengo a Marcelo Ortega, de Consulta Mitofsky. Bienvenido, Marcelo. Y en tercer término tenemos a don Federico Arreola, de SDP Noticias. Esta oportunidad que tenemos de platicar con ellos pues es inmejorable, porque precisamente en un contexto electoral en el cual estamos a unos días de la elección presidencial más importante en la historia de este país, tenemos la fortuna de contar con especialistas en la materia del tema medular, que son las encuestas. Y digo tema medular porque durante muchos años han estado algunas veces cuestionadas, o hay algunos candidatos que las cuestionan, y en fin, sin embargo es toda una metodología y pues se puede decir que ellos nos dirán mejor que es una ciencia, ¿no? Entonces, para comenzar, yo les pediría que nos hicieran una breve exposición cada uno de ustedes durante 5 minutos, y posteriormente abriéramos el tema a debate y a preguntas, bueno, no tanto a debate, sino a preguntas e inquietudes por partes de los traen presentaciones. Perfecto, entonces pues nos adelantamos con la presentación. ¿Y tú también? Tú traes, bueno, tú nos platicas. Entonces, adelante, cedo el uso de la palabra, por favor. Vas tú. Bueno. Adelante, sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi plática va a ser más bien contar un poco de historia. Vamos a ver un poco lo que fue la elección 2006 y 2012, para ver si podemos encontrar algunas similitudes, algunas diferencias con la elección actual, la del 2018. Primero, ¿qué se va a elegir? El 1 de julio va a ser la mayor concentración de puestos de elección que hayamos tenido en México, más de 3,400 puestos de elección. Prácticamente en todo el país va a haber elecciones locales en 30 estados, únicamente Baja California y Nayarit va a tener elecciones federales, es decir, presidente, diputado y senador. Todos los demás estados, los otros 30, eligen algo aparte de las elecciones federales, es decir, eligen alcaldes, eligen diputados locales. Revisemos primero el 2006. ¿Cómo fue la elección en el 2006? Y vemos, muchos analistas encuentran similitudes en este 2006 con 2018 por cómo inician. Y parte de la estrategia que están usando los candidatos tiene que ver con estrategias que se usaron en el 2006, y aunque vamos a ver que son elecciones totalmente distintas. Recordemos que en el 2006, en enero, López Obrador iniciaba con una ventaja cómoda, y también, al igual que ahora, teníamos una disputa por el segundo lugar entre el PAN y el PRI, entre Madrazo y Josefina. Esa disputa que más o menos se definió en el mes de abril. En el mes de abril ya teníamos claramente un segundo lugar. Y luego, ¿qué sucedió? Vino el primer debate, el de la silla vacía, que le afectó principalmente a Andrés Manuel, y ahí se produce un cierre. Viene la campaña de Un peligro para México, que todos lo conocemos, y ya se convierte en una elección cerrada a partir de ahí. Ya mayo prácticamente están empatados, y así llegan a junio a un segundo debate que ya prácticamente ya estaba trabado el primer lugar. Y finalmente ese empate se rompe el día de la elección. Sabemos la historia, gana Felipe Calderón por medio punto, pero aquí lo significativo es ver el comportamiento del voto del PRI. Vean cómo esos puntos que disminuye Madrazo pudieron de alguna forma, como hipótesis, haber sido la diferencia, y es lo que algunos llaman el voto útil, que nosotros no nos gusta decirle voto útil porque significaría que hay votos útiles e inútiles, ¿no? Más bien es un voto estratégico, ¿no? Y aquí la estrategia era: vota por mí para que no gane el que no quieres, ¿no? Que es un poco lo que están tratando de hacer en este 2018, por eso era importante analizar comportamientos anteriores.
Y tan es así que se da ese voto estratégico, que vemos un voto diferenciado en la elección para diputado y para presidente. En la misma elección, vean el porcentaje de votos que obtuvo el PRI para presidente fue de casi 23%. En cambio, para diputados fue un 29%. Es decir, que hubo una franja ahí de 6 puntos que no votaron por el PRI para presidente, pero sí para diputado. Esa franja probablemente benefició a Felipe Calderón para romper ese empate, ¿no? Ahora veamos la elección del 2012. Inicia también con un candidato puntero, claramente, con una ventaja incluso mayor, incluso de casi 20 puntos. Y también había una pugna, una falta de definición por el segundo lugar. También aquí vemos los momentos importantes. Cuando llegan al primer debate, ya se estaba dando un empate por ese segundo lugar. Ya Andrés Manuel estaba alcanzando a Josefina en el mes de abril. Y luego, ¿qué sucede? El Yo Soy 132, que claramente ayuda y beneficia a López Obrador en cierta medida. Empieza a disminuir Peña Nieto, aún así llega con una cómoda ventaja. Y el día de la elección esa ventaja le es suficiente para ganar por 7 puntos. Pero estamos hablando que desde enero esa ventaja de 20 puntos, al final del día de la elección se tradujo únicamente en 7 puntos de ventaja. Aquí prácticamente no vemos voto diferenciado, salvo en el caso de Andrés Manuel, en el voto del PRD. Tiene más que su partido, que los partidos que lo postularon para diputado, le saca 4 puntos al voto a los votos de diputados. Ahora ya llegamos finalmente al 2018. Estas son las 4 encuestas que hemos publicado en Consulta Mitofsky. Vemos un inicio aparentemente de fuerzas divididas en tercios, por eso era también importante la definición de ese segundo lugar buscando ese voto estratégico. Y mientras Anaya y Meade peleaban por ese segundo lugar para poder llamar al voto estratégico, pues López Obrador simplemente en el primer periodo, que son precampañas e intercampañas, transitó sin ningún problema, incluso incrementando su ventaja, llegando a la última encuesta que publicamos a mediados de abril, antes del debate, es necesario aclararlo, con una ventaja igual de cómoda de 11 puntos en bruto, 12 puntos en efectivo, ¿no? Y ya con una definición de un segundo lugar y un tercero muy claro, y los independientes prácticamente no han podido captar intenciones de voto. Si vemos aquí un resumen de, este es un promedio de encuestas, es decir, SEDE, que es el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, lleva un observatorio electoral donde recopila todas las encuestas en vivienda publicadas, y aquí lo que estamos viendo es un promedio de todas las encuestas publicadas. Y aquí es mucho más claro también cómo se va incrementando la ventaja de López Obrador, sobre todo en los meses de marzo a abril. Aquí sí tenemos dividido antes del debate y después del debate. Hay 4 encuestas que se han publicado posterior al debate, incluyendo una de Paco Abundis, y lo que vemos en el resumen de esas 4, que realmente digamos que los beneficiados, si puede decirse de alguna forma, hasta este momento del debate, han sido Andrés Manuel López Obrador y en menor medida Ricardo Anaya, que yo creo que la ventaja, el logro de Ricardo Anaya con el debate, más que incrementar sus puntos, es ya ubicarlo como un segundo lugar en el imaginario del electorado, ¿no? En resumen, vemos los porcentajes que tenemos de las encuestas publicadas por Consulta Mitofsky, las de SEDE y las de Oráculos, que es otro agregador de encuestas. Y prácticamente las 3 coinciden en el orden y más o menos en la distancia entre primero y segundo lugar. Como les mencionaba, algunos
creen encontrar similitudes con la elección del 2006 y están utilizando lo del voto estratégico. Sobre todo Ricardo Anaya ya abiertamente está pidiendo el voto, dice la elección ya es entre dos modelos, no desperdicies tu voto, vota por mí, ¿no? Entonces, pero ¿qué hay de diferente con esta elección del 2018 con 2006? ¿Cómo podemos explicar que López Obrador tenga esa ventaja? Si vemos, estos son los datos de la encuesta de salida del 2006, es decir, de los votantes, y vemos cómo votaron por nivel socioeconómico, es decir, el estrato alto, estrato medio, estrato bajo, cómo asignaron su votación. Y vemos claramente que el nivel socioeconómico alto se inclinó por mucho por Felipe Calderón, el nivel socioeconómico medio también por Felipe Calderón, y el nivel socioeconómico bajo es donde AMLO tuvo su mayor presencia, sacándole 8 puntos de ventaja. Estos mismos, si tomamos los datos de la última encuesta electoral, vean, el nivel alto sigue favoreciendo al PAN. López Obrador se mantiene prácticamente en los mismos porcentajes, pero el nivel medio ya lo domina López Obrador, que es una de las grandes diferencias de esta elección con la del 2006. Y el nivel bajo incrementa su presencia López Obrador. Ahora veámoslo por regiones del país, que es todavía más impresionante y mucho de lo que explica por qué el margen, la diferencia que tiene López Obrador en este momento. En el 2006, la zona norte y centro del país fue dominada por el PAN. La zona sur, claramente, y la área metropolitana de la Ciudad de México, la dominó López Obrador. Pero ahora vean la zona norte en estos momentos, la gran penetración que está teniendo López Obrador y el incremento de intención de voto que está teniendo en el norte del país y también en la zona centro, donde incluso que era uno de los fuertes, que incluye Jalisco, Guanajuato, que es una de las plazas fuertes del PAN, ya prácticamente está empatado con Anaya. Digamos que López Obrador tiene presencia en norte, centro y sur del país y obviamente en el área metropolitana de la Ciudad de México. Y esto explica, esto es algunas de las explicaciones. Si analizamos por edad, por escolaridad, también encontraremos la gran presencia que tiene López Obrador en el electorado. ¿Podría decirse esta elección ya se definió? Bueno, faltan 2 meses de campaña, un poco menos. Todavía los partidos, todavía pueden suceder cosas, todavía las campañas van a intentar que sucedan cosas, aunque la distancia es considerable. Ya también vimos el comportamiento en 2006 y 2012, que al final tiende a cerrarse un poco la brecha entre primero y segundo, y sobre todo, veamos esto, en el 2006 y 2012, el 12% y el 14% de las personas que votaron decidieron en la última semana. El mismo día incluso de la elección, el 7% decidió su voto. Eso no implica que esa decisión de último momento sea toda hacia un lado, ¿no? Entonces se dispersa, pero también eso puede alterar, digamos, las condiciones en las que lleguen al último día de campaña, ¿no? Y todos estamos poniendo los ojos en la elección presidencial y dejamos un poco de lado la otra contienda que hay, que es la contienda del Congreso. En estos momentos, en base a la última encuesta, veríamos que voto para diputado, Morena sería la primera fuerza, PAN segunda fuerza, PRI tercera fuerza, y hay una disputa para ser la cuarta fuerza. Según esta gráfica, lo que vemos es que hay que notar que el PANAL y el Verde están en una zona de riesgo, están muy cerca de ese 2% que les daría continuidad en la Cámara. Si disminuyen menos de 2% perderían registro. Pero veamos un escenario de posible conformación del Congreso, utilizando un modelo y en base a estos datos vemos mínimos y máximos. Es decir, el PAN tenía entre 94 y 116 diputados y así consecutivamente. ¿Qué nos dice esto? Que sí existe un escenario posible, teniendo los máximos de Morena, PT y PES, de que haya una coalición que sea mayoría en el Congreso. ¿Qué nos dice también esto? Que
La cuarta fuerza está en disputa y podría haber alguna sorpresa con el PES como cuarta fuerza en el Congreso, por encima de Movimiento Ciudadano, del PRD, que son, digamos, los tradicionales, incluso del Verde, que ya está muy abajo. De mi parte sería todo, gracias. Muchas gracias, Marcelo, te agradecemos mucho. A continuación le pediría, sí, por favor. Gracias. Adelante, Federico. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo soy Federico Arreola de SDP Noticias. Mucha gente igual si les dieron el programa o algo se imaginaban a Don Fede. Yo soy su hijo, soy el director general del sitio y sí es lo que sucede cuando te llamas como él y trabajas en lo mismo. Pero, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en SDP? SDP Noticias es el sitio de internet líder en el país. Incluso tenemos más visitas y relevancia que sitios como Excelsior, Milenio y pues empresas mucho más grandes que la nuestra. Hemos contratado encuestas desde siempre. Llevamos 9 años con el sitio. Covarrubias y Asociados ha sido nuestra gran encuestadora, ¿no? en las últimas elecciones. Y en la elección del Bronco, la gran elección del Bronco en la que muchos fallamos, digo fallamos porque nosotros con Covarrubias fallamos, unos chavos del TEC nos mandaron una encuesta antes de la elección del Bronco. Hicimos esto y queremos que lo vean, y igual nos salió una tontería, pero traemos un método nuevo. La vimos y nos pareció ridículo, ¿no? El Bronco tenía casi 50% y no veíamos que ninguna encuesta, ni siquiera la nuestra, trajera esos números. Dijimos, bueno, y guardamos el mail, ahí lo dejamos. Se acaba la elección y a las 2 semanas, se nos había olvidado incluso. Dijimos, oye, ¿te acuerdas que unos chavos nos mandaron un mail? Búscalo. ¿Lo vimos? Le atinaron al primero, segundo y tercer lugar, hasta el primer decimal en los terceros. En estadística, cuando haces algo tan exacto, puede ser un error, ¿no? O sea, se llama una identidad. O sea, ahí dijimos, mira, sabes que le pegaron de churro, ¿no? Y volvimos a guardar el mail. Y en la siguiente elección, el siguiente año hubo 12 elecciones, las 2 elecciones famosas de Manlio Fabio como presidente del PRI, aquel gran debate de Anaya donde le gana con López Dóriga, ¿no? Todo ese tipo de cosas donde el PAN gana mucho, el PRI pierde bastante. Y estos chavos la volvieron a hacer, nos la volvieron a mandar y nos dijeron, por si la quieren publicar, así van a quedar. Y la atinaron a todas, menos a Zacatecas, primero y segundo y tercer lugar, a todas. Y digo menos Zacatecas porque ahí, o sea, incluso podemos hasta ya decir a posteriori que con eso demostramos algún tipo de chanchullo y fraude que ha habido allá. Y luego ya nos impresionaron estos chavos y les llamamos. Dijimos, a ver, ¿qué están haciendo? Yo estudié matemáticas, mi padre también. Bueno, no matemáticas, yo estudié teoría de juegos, pero me defiendo bastante en las estadísticas. Y a ver, ¿qué es lo que están haciendo? No, pues traemos una metodología en Facebook. Y yo les dije, a ver, pues ya esto suena, esto es ridículo, esto no es una encuesta, esto es un sondeo, las típicas cosas, ¿no? Y me dijeron, no, quiero que veamos cómo lo hacemos. Nos sentamos, arrastramos el lápiz, me explicaron perfectamente cómo lo hacían y vi que tenían algo de mucho valor. Les dijimos, a ver, queremos ya hacer un convenio con ustedes para estar hasta el 2018 juntos y publicar su encuesta. Entonces, considerando las de aquel año y las del siguiente año, que hubo 9 elecciones, de 15 elecciones que han habido, ellos han tenido un porcentaje de bateo en que le han atinado primero, segundo y tercer lugar en 13. En estas elecciones, a nosotros, por ejemplo, cuando estaba el grandísimo debate de quién iba a ser el candidato del PRI, a nosotros Osorio Chong nunca nos salió arriba, nunca. Siempre nos salía José Antonio Narro y luego José Antonio Meade. José Narro y luego José Antonio Meade. Y a nosotros nunca nos salió Ricardo Anaya en segundo lugar. Y se explica de una manera muy sencilla.
El único salto grande que hemos tenido en esa encuesta, si la ves en serie, es cuando Margarita sale del PAN. Cuando Margarita sale del PAN, se roba, se lleva algunos votos de la base panista. Entonces Anaya queda muy disminuido en nuestra encuesta, con 19 puntos y Margarita alrededor de 8. Entonces siempre traíamos como todas, a un Andrés Manuel arriba, incluso creciendo. Nunca nos ha caído a nosotros y creo que a ninguna. A un Mid en segundo lugar y a Anaya en tercer lugar y Margarita lejanísima en cuarto. Y después del primer debate, digo, reto a alguien a que me diga que Margarita lo hizo bien. Después del primer debate, yo creo que lo que sucedió es que mucha gente, eso que Margarita se robó, regresó. Ya no la vieron como opción, ya dijeron, mira, ¿sabes qué? Está bien que sí, está bien que no, que el otro es un traidor, que lo que ustedes quieran, pero por aquí no es, ¿no? O sea, ya empezó un voto útil y el voto útil se empezó a reflejar dentro del mercado panista. Dejan a Margarita, incluso Margarita nos cae 5 puntos y son los 5 puntos que crece Ricardo a Anaya y se le trepa a José Antonio Mid en el buen sentido de la palabra. Y luego, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Cómo lo vemos nosotros? En nuestra última encuesta, Andrés Manuel López Obrador tiene 41%. Nunca nos ha caído. Siempre ha estado o manteniéndose igual que en la pasada a esta se mantuvo, o creciendo de a medio puntito porcentual cada vez. Eso no, estadísticamente no es crecer, pero si sumas toda una serie ya te creció 4 puntos y ya sí está creciendo. O sea, lo que dijo Marcelo ahora, o sea, vemos cómo está en el norte, cómo está en el sur, cómo está en el centro. O sea, sí existe todavía esa esperanza por mucha gente. Seguramente ustedes los han visto, seguramente ustedes conocen o seguramente son ustedes mismos que dicen, oye, López Obrador, me da miedo, esto, me lo otro. Y hace poco en una entrevista alguien estaba hablando sobre el miedo y sobre el voto útil y sobre el miedo y sobre el miedo. Ya sabemos, ¿no? a lo que vamos ahora, la cosa del miedo. En el siguiente debate va a ser lo mismo y todo. Yo me lo imaginaba, me imagino a toda esa gente de una forma. O sea, vemos, en esta elección vemos una inevitabilidad en el triunfo de López Obrador. O sea, yo creo que a diferencia del 2006, ahora no ha habido ese gran cambio, no lo estamos viendo, ya estamos a menos de 60 días. O sea, Andrés Manuel López Obrador o se mantiene o crece. Hay un segundo lugar o no, es debatible, lo que ustedes quieran y gusten y manden y los candidatos dirán lo que sea también, pero no se nota tampoco ese segundo lugar, ese gran salvador, ¿no? Ese que vaya a tener todo el voto anti López Obradorista, ese gran cambio en la elección que todo el mundo espera. Entonces el miedo me lo imaginé de una forma ahí cuando alguien estaba hablando sobre el miedo. Yo soy muy miedoso, ¿no? Y tengo 3 hijos ya y entonces me ha tocado ir a parques de diversiones y no sé si les ha tocado a ustedes ir a algún parque de diversiones, Disney o Six Flags o lo que sea. Cuando llegas, escuchas o estás caminando, escuchas los gritos en la montaña rusa y a mí me da un poco, aunque no esté formado, me da un poquito de nervio y digo, no me quiero subir ahí. Cuando me ha tocado formarme en un juego en el que no me quiero subir, pero pues o mi hijo mayor quiere o lo que sea, pues me formo. Y vas en la fila y la fila va avanzando muy despacito, pero va avanzando, va hacia una inevitabilidad de que te vas a subir al carrito, ¿no? Y estás escuchando los gritos y dices, cada vez te da más miedo, cada vez vas avanzando más y cada vez dices, pues me voy a tener que subir, ¿no? Así veo al miedo del López Obrador, todos vamos avanzando poquito a poquito, faltan 60 días, día a día, y una semana antes de la elección vamos a ver el carrito llegar y vamos a decir, no man, nos vamos a subir y vamos a estar checando el cinturón de seguridad, vamos a decir que no se suelte esto, porque si se suelta ya valió madre. Entonces es lo mismo a decir, oye, ¿cómo van a ser estos siguientes 6 años con López Obrador? Si se nos suelta el cinturón, salimos volando, y adiós. Y entonces muchas veces la fila misma es lo que te hace que el juego te dé más miedo que en lo que en realidad dura el juego. Son 30 segundos, es 1 minuto, son 6 años, ¿no? Y probablemente, no lo sé, pero no sé si ustedes se han subido a alguna montaña rusa y se acaba y dicen, a esto le tenía miedo, me quiero volver a subir. No digo que lo vayan a reelegir, no empiecen,
Pero quién sabe, ¿no? Yo lo único que digo es que lo que hizo el primer debate fue que toda la gente que está en la fila y está avanzando poco a poco y está diciendo, pues ni modo, vamos a eso, y ojalá la montaña rusa sea lo suficientemente fuerte y esté bien hecha para que no se suelte el cinturón, ¿no? Lo que hizo fue que voltearas hacia otra parte del parque de diversiones y dijeras, oye, me puedo subir al carruselito, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, puedo estar ahí aburrido en el carrusel, va, perfecto, pero sé que nada más va a dar vueltas y no me va a pasar nada. Igual no me va a gustar, no voy a ser la persona más feliz del mundo, pero igual no me muero. Entonces así es como veo el miedo, así es como veo el tema y espero, ¿no? que me interesan más las preguntas que nos puedan hacer y pues espero que haya quedado un poco claro como lo vemos nosotros desde nuestro lado en el internet. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente aquí la exposición que nos hizo favor de hacer Federico y ante la desesperanzadora exposición que nos hizo, vamos a pasar aquí con don Francisco Abundis para que nos platique también desde su punto de vista y su óptica y su experiencia, cómo ve este proceso electoral. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Yo no sé ustedes, pero yo ya me imaginé el spot. Ya está claro el mensaje. Bueno, yo con esto no espero, te digo, no sé sus preferencias electorales, se las puedo preguntar, pero si fueran las mismas que tiene el resto de la población allá afuera, pues esto lo van a encontrar razonable y algunos, como dice Federico, les va a dar algún temor. Esta es una presentación que armé básicamente para inversionistas en el extranjero. No deja de sorprenderme el nivel de atención que tiene nuestro país fuera de nuestro entorno. En general, siempre, digamos, cada elección creo que pasa lo mismo. Hay una serie de diplomáticos, de inversionistas que nos preguntan cómo vemos el escenario, pero nunca había visto lo que está pasando en esta elección. Es decir, tanta gente interesada por cuál puede ser el resultado y una segunda discusión que yo creo que pronto pasaremos a esa, que ya la adelantó Marcelo, que es todo el tema de los niveles de gobernabilidad. Es decir, qué va a pasar con el Senado, qué va a pasar con el Congreso, en fin. Por el título de esta presentación, ya hay una posición aquí en sí mismo, digamos, en el argumento, que es, dadas las condiciones del país, el candidato oficialista, o en este caso el candidato del PRI, al parecer es el que tiene menos probabilidades de ganar esta elección, y el debate es más bien si estamos en un ambiente antisistémico, anti-establishment, o estamos en un ambiente antigobierno. Y quien lea mejor este ambiente electoral o este clima o este estado de ánimo del elector podría explicar el resultado de la elección. Un primer dato que a lo mejor les parece evidente porque se ha mencionado ya mucho, pero si lo vemos en el histórico tal vez nos dice un poco más. En este país hay muchas cosas a las que no estamos acostumbrados y esta es una de las primeras. Históricamente hemos sido generosos con el presidente, ayer lo tuvimos en este foro, hemos sido poco críticos, dirían algunos, con quien representa la máxima autoridad en el país, pero lo que está pasando hoy en el país contradice toda esa historia. Les pongo dos ejemplos de administraciones, de cómo se evaluaba al expresidente Fox, al expresidente Calderón, puedo irme 2 administraciones atrás y verían prácticamente los mismos números. El primer dato que es, creo, el que está explicando esta elección y es muy revelador del estado de ánimo, es cómo estamos calificando al presidente y eso cuánto es distinto a como lo solíamos hacer. Los niveles de aprobación del expresidente Fox tuvieron entre 50 y 60 puntos históricamente, los del expresidente Calderón entre 60 y 70. Hoy día los del presidente Peña Nieto están alrededor de 20, 25 y ha tenido números tan bajos como el que pueden ver en este gráfico, que es enero del 17,
que llegó, según Reforma, a 12 puntos, según nuestra serie a 15 puntos, y niveles de desaprobación de más de 80%. En este país no estamos acostumbrados a esto, o no lo conocíamos, ¿no? Como un primer indicador. ¿De dónde viene esta evaluación? Pueden ir rubro por rubro, les pongo 4 ejemplos de cómo se le ve a esta administración en temas como corrupción, si lo ha hecho bien o mal. 80% del país cree que lo ha hecho mal. Otro indicador podría ser combate a la pobreza, si lo ha hecho bien o mal el presidente o esta administración. 82% considera que lo ha hecho mal. Delincuencia, 85%. Si ven, creo que es muy claro el gráfico, incluso en la distribución de colores. Si bien ya había una tendencia en el caso del presidente Calderón, creo que ese rojo, ¿no?, que se pinta en esa gráfica se ve algo dramático. Pero eso es lo que está pensando la gente hoy en este país cuando se le pregunta por este gobierno. Y un último rubro sería narcotráfico. Probablemente no le estoy diciendo nada nuevo, simplemente verlo en números y ver en lo que está pensando la gente allá afuera con estos indicadores parece más revelador. Al principio se pensaba que este era un tema de expectativas. Esta administración empezó diciendo que crecer al 2% no era suficiente, que tenemos que crecer a 4 o a 5, que el problema de la inseguridad era muy grave, que tomaba algún tiempo resolverlo, pero se resolvería. No ha pasado ninguna de las dos, y con un tercer tema que creemos que son los 3 motivadores de esta elección, y el tema se llama corrupción. Ese tema no estaba hace 6 años, empezó a salir a la luz hace 3 años en la elección intermedia, pero ciertamente hoy es uno de los temas más importantes, yo creo, que explican esta elección. Regreso al primer gráfico de el nivel de aprobación presidencial. Muchos extranjeros no entienden, y literalmente algunas embajadas nos han citado para explicar un poco esto, cómo está pasando, y una fue muy directa y nos dijo: a ver, necesitamos que nos ayudes a explicarle a nuestros inversionistas cómo se puede gobernar un país con estos niveles de aprobación. Cuando hubo una crisis en Brasil que Dilma Rousseff tuvo que renunciar, llegó a 10 puntos. Cuando Alan García en Perú renunció, este número llegó a 11 puntos. Cuando Toledo renunció en Perú, llegó a 9 puntos. Los sistemas parlamentarios no tienen este tipo de crisis porque cuando los números van hacia abajo hay un voto de desconfianza dentro de la fuerza gobernante y puede haber un cambio de liderazgo o pueden llamar a elecciones. Tienen mecanismos de salida. El tema es que en México estamos en un sistema presidencial literalmente no hemos inventado el mecanismo de salida para esta situación o para estos números. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos algunos de lo que está pasando en el país? Que está habiendo un daño más allá de la presidencia, está habiendo un daño institucional. Si ustedes evalúan la Suprema Corte, el Congreso, salvo el Ejército, la Marina y otro par de instituciones, incluso hasta la Iglesia ha sido cuestionada por otras razones, está habiendo un cuestionamiento de instituciones del gobierno federal y de otra naturaleza. Este es un ejemplo de cómo se está cuestionando hoy día al INE, hoy día es el INE, en su momento el IFE, que es el árbitro de esta contienda electoral, que es donde empiezan los niveles de preocupación y es donde viene este argumento de parece que estamos en un ambiente más antisistémico que un ambiente antigobierno. Expectativas de la economía, son 4 mediciones, estos son promedios anuales de encuestas mensuales, qué es lo que piensa la gente de la economía en el país en los últimos 12 meses, qué es lo que piensa de la situación personal en los últimos 12 meses, qué es lo que piensa del país en el futuro. Si ven todo lo que domina esa línea roja, que es el empeorará, solamente va cambiando la escala. Y el que sugieren algunas teorías es el más delicado, es el tema personal en el futuro. Si la gente no tiene expectativa de mejora en el futuro, está dispuesta a tomar riesgos muy altos. Y esto es, al parecer, uno de los elementos de lo que estamos teniendo. El presidente, ¿no?, y parte de la campaña de José Antonio Meade dice que el problema es que no estamos evaluando bien lo que tenemos un problema de mala opinión, de mal humor social, y
y entonces uno de los argumentos es la tasa de crecimiento del país. Ciertamente, es el gráfico de arriba, se mueve alrededor de 2%. En todos estos años, digamos, el gráfico donde esa línea roja va empeorando no se corresponde con este. El tema para, digamos, buena parte de la población tal vez no es la tasa de crecimiento. Para la clase media es en buena medida el tipo de cambio, cómo empezó esta administración en su tipo de cambio y cómo está acabando, que impacta desde bienes genéricos o incluso la clase media suele vacacionar mucho fuera del país. Esto tiene impacto sobre esos niveles de bienestar, y el que impacta a estratos más bajos de la población es la inflación, canasta básica. Entonces, digamos, aquí un primer cuestionamiento sería, y bueno, es parte de la crítica a esa campaña, ¿a qué cuentas se refiere el presidente? ¿No? ¿Cuáles son los indicadores que están impactando la población y sobre cuáles hay percepción de beneficio? Tema de inseguridad, no hay mucho nuevo que decirles. Básicamente son gráficos en los que preguntamos cómo está la inseguridad en el país o cómo está a nivel colonia. Este es de los que más nos preocupa, porque la del país o la del entorno social es básicamente una experiencia mediática, es lo que les diga a La Torre en la noche o Denise Merker o cualquier noticiero. Esa es su visión de inseguridad del país. Pero la de la colonia es otra cosa. Ustedes sí saben si pasó algo en su colonia, si entraron a una casa, si asaltaron a alguien, y cuando se empieza a mover este indicador, esto no es perceptual, esto es testimonial, y este indicador ya se empezó a mover y en algunos lugares del país de manera un poco más grave. Finalmente, ¿esto en qué desemboca? Si la gente cree que vamos por el camino correcto o camino equivocado, no ven muy claras las fechas ahí. Solamente les puedo decir que a partir en el momento que ese gráfico rojo se dispara, es más o menos 2013, 2014, y la serie hacia atrás tiene 10 años atrás, digamos. Nunca habíamos tenido este ambiente, digamos, nuevamente. Evaluación de condiciones o de conceptos que pueden ser un poco abstractos, pero creo que dicen mucho de cómo se siente el ciudadano, si se cree que México es una democracia o no. Estamos en los mismos niveles de opinión que teníamos en la elección del 2000 antes de que ganara Fox. Ese es el ambiente que tenemos hoy en el país y cómo lo está viviendo la gente. Indicadores de Pew Research o de el Latinobarómetro les van a decir básicamente lo mismo, no me detengo mucho aquí, son indicadores similares. Cuando los números al final son historias, son crónicas de cómo se va sintiendo el público, el elector. Cuando esta historia empezó a cambiar, parece que la fecha clave es este mes de enero del 17. Morena o López Obrador lleva arriba en las mediciones más de un año y faltan 2 meses para la elección. Esto es un artículo que publicó el Economist, esta revista británica, donde retoman una serie de parametría y básicamente la retoman porque es el punto de inflexión de esta elección. Morena, de diciembre del 16 a enero del 17, creció de 21% a 33%, 12 puntos en un mes. Y si lo ven en serie, ¿no? Voy a regresar aquí, si lo ven en serie, prácticamente no ha cambiado este liderazgo. En este comparativo que hacía Marcelo sobre si esto se parece a elecciones anteriores o no, una gran diferencia que hay con el 2006 es que para que López Obrador fuera el líder en las mediciones en ese año, ustedes tenían que poner al PRD y a López Obrador. La diferencia con esta medición es que este no es López Obrador, este es Morena como partido, Morena como marca. Y eso tiene implicaciones muy distintas porque no es solamente la presidencia en lo que la gente está pensando en la Cámara de Senadores, está pensando en la Cámara de Diputados. Como bien lo señaló Marcelo, va a haber diferencias, pero digamos, si estas tendencias no cambian,
Me adelanto a, digamos, esta es la serie de parametría. Si ven, ha estado arriba en las mediciones desde enero del 17, como se los decía. Y un dato inusual o algo que no esperábamos, dada nuestra historia electoral, es que a estas fechas se supone que esta elección se debería de estar cerrando. Bueno, hasta antes del debate esta elección no se estaba cerrando, más bien se estaba abriendo a favor de López Obrador. Más allá de nuestros números, si lo vieran en esto que les presentó Marcelo como el poll of polls, si no recurrimos a nuestros números y vamos a los de los colegas, algo que no esperábamos ver eran números de López Obrador por arriba de 40 puntos en el mes de abril. En el mes de abril del 2012, si bien el presidente Peña Nieto estaba adelante, que de hecho, dados estos números, es lo que más se le podría parecer a esta elección, una elección abierta que podría tener el cierre. En 2006 ya estaba empatada esta elección y en 2000 Fox, estaban las primeras mediciones que le daban alguna posibilidad a Fox, pero esto se resolvió en realidad entre mayo y junio. Mayo y junio son meses fundamentales en nuestras elecciones presidenciales. Mediados de mayo es cuando Josefina Vázquez Mota cae y la rebasa López Obrador, mediados de mayo. Finales de abril, principios de mayo, es cuando ya se registra una medición de empate entre López Obrador y el expresidente Calderón. Las mediciones donde ya Fox aparece arriba en las encuestas, digamos más de una o un grupo de encuestas, es junio. Entonces, no es que esta elección vaya empezando, pero nos queda mucho por ver en términos de cambio o en términos de volatilidad electoral. Estas son las diferencias de un concentrador de encuestas, de Oráculos, que dicen que López Obrador, digamos en promedio, tiene 15 puntos arriba, varía de 10 a 18, lo cual nuevamente habla mucho de lo que Federico nos estaba describiendo o Marcelo nos daba a nivel regional. Está creciendo en lugares donde no lo esperábamos o donde en principio nunca tuvo fuerza. Hubo un momento en esta elección que me parece muy interesante porque esto creo que tiene que ver o eventualmente va a tener que ver con el Congreso, donde el Frente por México de Ricardo Anaya en su lanzamiento, junio, julio, agosto y septiembre, estuvo arriba de Morena como coalición. Eso duró 4 meses. Ya para el mes de octubre fue el primer ataque que hubo sobre Ricardo Anaya y el cuestionamiento sobre sus bienes raíces y además la renuncia de Margarita Zavala. Me parece que es interesante en el registro de esta historia porque ciertamente el Frente ha tenido o tuvo potencial, pero esto fue prácticamente hace ya 6 meses y desde entonces no ha repuntado de manera significativa, o por lo menos como venía creciendo en enero, Ricardo Anaya fue prácticamente frenado entre febrero y marzo, nuevamente por las noticias que recibimos en los medios de comunicación. Digo, es muy irónico, creo, en esta historia, que más allá de las campañas y los spots, el punto de inflexión de esta elección estuvo cuando se supone que estamos en el periodo de intercampaña. Cuando se supone que no había campaña, es cuando Ricardo Anaya cayó cerca de 6 puntos, que es básicamente febrero-marzo, y esto es lo que explica en buena medida el crecimiento de López Obrador. Digamos, son los cambios y la distribución de votación, donde Margarita Zavala en nuestra serie la habíamos tenido particularmente arriba, ya no es el caso, ya la tenemos en 6 puntos y Ricardo Anaya creciendo en la preferencia efectiva en alrededor de 30 puntos. Finalmente, hablar visto de otra manera, este comparativo que hacía también Marcelo, ciertamente el perfil del elector de López Obrador no tiene nada que ver con el del 2006, se parece mucho más al del 12 y se está repitiendo o magnificando en el 18. En el 2006 recordarán el tema, es un tema bíblico cristiano, digamos, no es casual que él sea cristiano o sea evangélico, primero los pobres y digamos su propuesta de dar recursos a gente de la tercera edad, que lo llevó a este gráfico que está ahí en amarillo, que es el PRD, como a mayor edad hay mayor preferencia por él.
Si ven en la encuesta de salida, esto no es una preelectoral o postelectoral, estos son votantes reales. Ya desde hace 6 años tenía al segmento 18-25 y ese segmento 6 años después se va a mover, digamos, a un 24-30, ¿no? Y además otra vez tiene a los jóvenes, que es lo que explica buena parte de su perfil. Y que podría parecer más sorpresivo, que Marcelo lo describió como un tema de estrato social, nosotros lo vemos en escolaridad. En 2006 prácticamente no tenían un perfil, es el gráfico que ven en medio, esa línea amarilla que se mueve en 36, 33, 35, prácticamente no hay un sesgo muy claro. La línea azul, que es la de Acción Nacional, se ve claramente como a mayor escolaridad, mayor preferencia, y la roja, que es la que cae a mayor escolaridad, menor preferencia, es la del PRI. Lo sorprendente del 12, ya desde entonces, es esa línea amarilla donde a mayor escolaridad, mayor preferencia por López Obrador. Es decir, hoy día López Obrador tiene las clases medias, que es nuevamente un cuestionamiento para buena parte de su perfil, si es un perfil de izquierda o no, pero esto nos dice mucho de su electorado y explica mucho de por qué está creciendo en lugares como el norte del país, donde en principio no existía. Finalmente, después de esta presentación algunos inversionistas se quedan muy preocupados por la opinión que tienen de López Obrador, les pongo un gráfico de relajación para decirles que esto no está pasando solamente en México, está pasando en buena parte de Europa, por ejemplo. En Europa hay muchos movimientos antisistémicos, ¿no? Los pueden llamar o clasificar como prefieran, no hay un término exacto, algunos los llaman populistas, pero que es la denominación que tiene el Economist. Y lo que es interesante es que no necesariamente tiene una membresía ideológica. Pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pueden ser de centro, pero comparten mucho el tipo de discurso. En Europa estaban en niveles de preferencia hace relativamente poco tiempo hace 8 años de 7-8%, hoy está en niveles de preferencia de 30%. En gobiernos de coalición estaban en 4 o 5 gobiernos, hoy están en más de 15 gobiernos, digamos, gobernando con algún otro partido. Finalmente, digamos, esto es una investigación que tiene Bloomberg para lo que les está preocupando a los inversionistas. El título intenta ser un poco cómico, sarcástico, que es lo que les quita el sueño a los inversionistas en la noche, y esa barra azul, que es la primera categoría, ciertamente es los movimientos populistas o antisistémicos en la política. Si quieren esta presentación se las voy a dejar aquí, si la quieren ver con más detalles son datos públicos. Gracias. Muchas gracias a Francisco, a Marcelo y también a Federico. Yo creo que esta exposición que nos acaban de dar de todos estos datos son interesantísimos. A mí me queda la duda, ¿qué es lo que pasa al día siguiente de la elección y que ven sus números y que ven y dicen qué es lo que falló? O sea, en Estados Unidos todas las encuestadoras pues fallaron, el Brexit falló, etcétera. ¿Cuál sería un factor que ustedes o factores que podrían en este sentido decir, híjole, es que no le pegamos a esto, o la imprecisión del muestreo, o una cuestión técnica o de números, como decía Federico? No sé. Sí, adelante. Así breve, una de las razones, o cuando fallamos en la del Bronco, o incluso cuando hemos fallado en otras de las tradicionales, porque en la de Facebook no hemos fallado tanto, que nos imaginábamos nosotros y que lo hablábamos con los encuestadores, era que este país, en muchos sentidos, es inencuestable. ¿Cómo podemos entrar a Reynosa a encuestar? ¿Cómo podemos entrar a Michoacán? ¿Cómo podemos entrar a zonas en la Ciudad de México? Incluso por inseguridad, pero por exceso de seguridad. ¿Cómo podemos entrar a zonas residenciales de Las Lomas, Polanco, Santa Fe? Hay lugares a los que tienes que pasar por 3 casetas para poder llegar a una casa, a un departamento. Entonces, eso fue uno de los motivos
que nada más lo hago empírico, no tengo nada para sustentarlo, pero nada más es así como me lo imagino. La encuesta de Facebook lo único que nos permite es sí encuestar a donde las personas están. Y no, que nos tocó una vez en Reynosa, los encuestadores no pudieron entrar a la ciudad entera. Y ya, eso es todo. Los encuestadores tradicionales, no voy a decir eso. Los encuestadores lo que hacen es sustituciones, ¿no? Porque pues, esto es homogéneo a esto, y pues no puedo entrar a Reynosa, pero puedo entrar a no sé dónde que se parece y todo eso. Yo creo que eso te da algo de error, algo de sesgo, igual que la encuesta de Facebook hay algo de error, hay algo de sesgo. ¿Cuál es preferible? Pues eso es lo que ya habrá que ver. Gracias. En ese sentido, Marcelo. Sí, mira, yo creo que es importante señalar que las encuestas tienen vigencia, caducan. En el momento que estamos viendo un dato, ahí caducó la encuesta, porque la encuesta mide hacia atrás, no mide el futuro. Es decir, las encuestas no están hechas ni diseñadas, ni están pensadas para predecir. Hay analistas que hacen predicciones de las elecciones utilizando encuestas. Es decir, es uno de los ingredientes que toman, pero toman también entorno, contexto, condiciones políticas, participación, muchos elementos. Entonces, las encuestas no están hechas para predecir. Se les asigna ese papel y yo esperaría que con estos números que estamos viendo, si vemos una encuesta una semana antes de las elecciones con un puntero de más de 10 puntos, esperas que ese puntero gane. Bueno, porque es muy difícil que cambien las condiciones de voto de una semana a otra tan drásticamente. Y espero que no haya sorpresas de ese tipo para los encuestadores, ¿no? Para la población, pues no sé. Pero una encuesta no te puede decir en este momento qué va a pasar en 2 meses. Eso es definitivo. Lo que sí nos está ayudando a las encuestas es contar la historia, es hacer una crónica de esta campaña y ver qué está pasando y por qué está pasando, ¿no? Qué eventos están cambiando la intención de voto o la forma de pensar de los ciudadanos, y entonces sí de alguna forma aportamos a la narrativa de la campaña. Perfecto. Para concluir, por favor. Sí, creo que hay una confusión entre la forma en que se lee una medición y el nivel de demanda informativa que hay sobre una encuesta y lo que el método ofrece o el método da. El método nos da escenarios, no necesariamente precisión. Ejemplo, en el Estado de México sabíamos que había 2 posibles ganadores, no 3. Si hubiera ganado Josefina Vázquez Mota, ¿no?, que todas las mediciones lo tienen en tercer lugar, alrededor de 15 puntos, eso hubiera sido un error grave, ¿no? Lo que pasó en 2012 con el actual presidente Peña Nieto en realidad fue magnificar un tema que en buena parte del gremio, ahí sí puedo decir en el mundo, no es relevante. Es decir, lo que el método da es un escenario de posibles primeros, segundos y terceros lugares y no necesariamente una medición precisa. Luego viene toda otra discusión sobre si se pueden hacer predicciones o no con las encuestas. Temas como el Brexit, temas como el caso de Estados Unidos, en realidad se han maximizado y yo creo que también es un problema de lectura. En el caso de Estados Unidos, en realidad Hillary Clinton le ganó en el voto popular a Donald Trump por 3 millones y eso lo dijeron las mediciones, con ese nivel de precisión. Hubo errores en 3 estados, errores, ¿no?, para quien lo quiera ver como predicción, en las encuestas públicas, que no en las internas. Es muy significativo la hora a la que Hillary reconoce su derrota, que es alrededor de las 6 de la tarde, porque eso era imposible saberlo con encuestas públicas, pero toda la información interna que tenían ellos sabían que ese iba a ser eventualmente el desenlace, que ese es otro tema. Todo lo que pasó en el 2016, ¿no?, esta derrota del PRI, donde 2 elecciones, el PRI pierde 7, que las gana el Frente. En realidad, internamente, en el gremio, nosotros sabíamos que ese era un escenario. Manlio Fabio lo sabía. Públicamente no se sabía. Porque probablemente al PRI no le interesaba publicar esas mediciones. Pero internamente se sabía lo que podía pasar con Chihuahua, lo que podía pasar con Durango, lo que podía pasar con Quintana Roo. Hay como 2 mercados de información y lamentablemente el mercado público es el peor.
porque frecuentemente se utiliza como un anuncio, como una propaganda, que es para lo que se utilizan las mediciones frecuentemente. Lo que se ve públicamente no tiene nada que ver en magnitud con lo que se produce internamente. La cantidad de información que tienen los partidos políticos, tomadores de decisiones, gobernadores. Ayer nada más en el foro, la conversación que tuve con el gobernador de Campeche o el gobernador Márquez de Guanajuato, o sea, la cantidad de información que tienen ellos, los niveles de preocupación que traen, pues no son públicos. O sea, nadie ha visto una encuesta, ¿no?, de Campeche, pero el gobernador sí sabe qué está pasando. Entonces creo que ahí también hay una como una especie de cuestionamiento mediático que no se corresponde con lo que está pasando en la industria. Digamos, una forma más sencilla de ponerlo es las consultorías que llevamos en esto más de 15 años. Si todas estas crisis de las cuales se hablan en lo mediático fueran ciertas, pues supongo que hace tiempo que habríamos desaparecido. Pues muchas gracias, don Paco. Gracias a los tres por su participación. Marcelo, Al contrario, gracias. aplauso también para Federico. Esta cámara, estamos muy contentos con esta exposición que nos hicieron, porque justamente en este momento pues todo el mundo está sobre el tema de las encuestas y pues muchos no sabemos qué tanto hacerles caso, como si decía Federico, ya están las cartas ya están echadas, etcétera, ¿no? Pero pues maravillosa exposición de parte de los tres, agradecemos mucho su presencia y gracias a todos por su participación. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, gracias a Marcelo Ortega de Encuesta Mitofsky, gracias a Federico Arreola de SPD y por supuesto Francisco Abundis de Parametría. Muchísimas gracias, gracias a Alberto Sáenz por moderar esta mesa. Y con esto terminamos las actividades públicas de esta 59 Semana Nacional de Radio y Televisión. Muchísimas gracias a los especialistas. Por aquí vimos platicar y charlamos con los candidatos a la presidencia, los 5, bueno, los 4, y la candidata